Enhorabuena, en este video hablaremos de 3 conceptos importantes en la obra de la guerra. Muestro unas frases bélicas de manera introductoria, de antiguos pensadores sobre el tema. El azar. Lo tenemos presente en nuestras vidas, todos esos hechos o causas imprevisibles que van en contra de nuestro futuro. Este fenómeno se manifiesta de forma extraña, ya habrán escuchado esas frases. Si todo lo que puede salir mal, sucederá, la ley de Murphy, o el aleteo de un mariposa provocará un tornado al otro lado del mundo, efecto mariposa, recordaremos algunas de ellas al instante, a pesar de ser algo ambiguas, siempre son interpretadas creativamente, tratan de explicar el azar, incluso hay un campo complejo de estudio sobre este. La teoría del caos. Hablando sobre la teoría del caos, algunos llaman a Clausewitz como pionero en este campo, a pesar de no ser un matemático, como sus contemporáneos que buscaban comprender matemáticamente el problema de los 3 cuerpos planteados por Newton, en cambio el prusiano planteó el estudio de la guerra con la influencia del azar. Siendo específicos, la guerra es un fenómeno donde el azar influye o predomina en todos sus aspectos, aunque a pesar de poseer conocimiento sobre variables determinadas, el resultado puede ser caóticamente diferente. La teoría del caos ha de llamar a este tipo de cuestiones como sistemas complejos, en donde hay involucradas tantas variables que en algunos casos, son incapaces de conocer su causalidad, así como la rápida interacción con el sistema, que conociendo un momento dado, es imposible predecir el comportamiento de una simple variable. Este es uno de los motivos por los que no podemos saber en muchos casos el desenlace de conflictos bélicos. Si miramos toda la historia militar en retrospectiva, será difícil creer en esta afirmación, pero cuando se lee o conoce con más precisión los detalles de cualquier guerra, el grado de incertidumbre, azar y la fricción aparece de forma evidente, aunque muchas de ellas aparezcan casi forma de anécdotas, o datos curiosos por los historiadores. Las decisiones y aptitudes de los generales en cuestión son de las más comunes. En algún momento de la obra, Clausewitz explica con un ejemplo, un juego de cartas. Es demasiado ilustrativo respecto a los conceptos abstractos de los que habla en la obra, veamos a la baraja misma, como un todo material en la guerra, los adversarios conocen sus cartas y relativamente desconocen la de su oponente, en términos de incertidumbre, y la forma como vayan saliendo dichas cartas, se referirá a ellas como el azar, y cómo influirá en las estrategias de cada jugador. Sin mencionar que cada partida de cartas será siempre diferentemente a otra, con diferentes naipes, es imposible crear una estrategia válida para vencer, siempre. Quise mostrar un poco este ejemplo, ya que es una buena analogía sobre el azar que recae en la guerra, pero algo importante que resalta el mismo Clausewitz, es imposible hacer reglas inflexibles que siempre tendrán el efecto de vencer al enemigo, en este caso Clausewitz hablaba al nivel táctico operativo de su época, en especial su crítica va dirigida a diversos pensadores, que dictaban reglas y consejos que supuestamente eran infalibles, que llegaban a ser absurdos como simples. Y lo peor que en la práctica su utilidad era nula. Es evidente para Clausewitz, no hay recetas infalibles en la guerra, a pesar que suenen tan tentadoras como los nombres pomposos que se le ponen. Hay un ejemplo poco leído en su obra, donde acusa el tomarla la superioridad numérica, el único factor determinante en las guerras, aún más, creer que lo único que hace el general se basaba en cómo usar ese factor, en abstracto. Capítulos adelante, Clausewitz mostrará que varios intentos como dar primacía a un factor sobre otros, son defectuosos y peligrosos, por lo que deben ser estudiados según las relaciones mutuas entre factores y teniendo presente, el caso especial de guerra, que se liba. Sinteticemos un poco. El azar es el cúmulo de causas o consecuencias de accidentes imprevisibles en el curso de la guerra. Estas serán beneficiosas o perjudiciales a la acción militar. Los siguientes 3 conceptos están íntimamente ligados con el azar, a pesar de ello, son tratados de manera diferente, para ser mejor explicados, respecto a los actores que se ven afectados por ello. Incertidumbre. El papel que tiene la incertidumbre en la guerra, es aquel, sobre la información que posee el general de su ejército, como la del enemigo, además de la información que tiene sobre el terreno, clima, etc. Este concepto va muy ligado con el conductor de la guerra, ya sea el general, o estado mayor, la información que le llegue a sus manos será vital para la toma de decisiones, y estas como afectarán a todo el aparato militar, ventajas o desventajas durante la guerra. Espero que haya quedado claro este apartado, como ejemplo tomemos aquellos mensajeros de la Primera Guerra Mundial, las órdenes tenían que ir de un extremo al otro del campo de batalla.
El recorrido del mensajero por tierra, de nadie aparte de ser más que peligroso, era demasiado tardado en relación con la orden en ejecutar, contando si el mensajero llegaba con vida. En ese lapso de tiempo, las condiciones del combate podrían haber cambiado drásticamente. En la Gran Guerra este fue un gran problema para quien combatía en las trincheras. Incluso el desconocimiento del campo de batalla, fue un factor de tantas muertes innecesarias en la Primera Guerra Mundial. O ese otro ejemplo famoso de incertidumbre, se le atribuye a Aníbal Barca, no asediar Roma, por el temor en fallar en dicho asedio. Siendo realistas, no somos capaces de comprender la dirección que hubiese tomado la guerra si tomase esa acción, solo quise recordar que esa duda del cartaginés, todavía se discute en acaloradas discusiones. Fricción. Fricción es un término extraído de la física, como otros en la obra. La fricción es un fenómeno ineludible a los ejércitos, inclusive puede llegar a ser tal que paralice y desplome toda esa máquina militar. Hay que señalar que el concepto de fricción al definirlo es algo ambiguo, vemos este pasaje por ejemplo. La enorme fricción, no está concentrada en unos pocos puntos de la máquina militar, sino que aparece en todas partes, y que en contacto con el azar produce incidentes casi imposibles de prever. En algún momento Clausewitz habla sobre la fricción, como la diferencia entre la guerra en papel, y la guerra real. La idea vista desde la planificación. Es errado decir que las guerras seguirá un camino planificado a una resolución desde el primer día hasta el último. Inclusive muchas se perdieron por esto último, ya que se prefirió seguir un plan preestablecido que cambiar las condiciones para una ventaja, o una victoria en un momento oportuno. Aunque en su momento Clausewitz criticaba a los que formulaban planes igual que ecuaciones algebraicas, creyendo que el resultado sería dado por simples operaciones. En algún momento de la obra se dirá que las derrotas de los enemigos de Napoleón, se debieron a causas de proseguir un plan hecho por un Estado Mayor con desconocimiento del campo de batalla. Debo mencionar que esto no es lo único que define la fricción. Existen otras causas donde no interviene el azar que son perjudiciales al ejército, los caminos llenos de barro, la falta de munición y víveres, la vestimenta misma. Una buena organización ayuda a reducir la fricción, pero evitemos decir que podrá eliminarla, en algunos casos puede fomentarla, la burocracia, puede o no afectar la administración, organización, logística de los ejércitos modernos. Esta frase, a pesar de su simplicidad, ejemplifica el concepto de fricción en la guerra, como algo tan fácil como una marcha, un abastecimiento de alimentos, puede ser tan difícil de lograr. La fricción existe a pesar del enemigo, en las mismas tropas la fricción puede generar grandes pérdidas. Hay un momento que Clausewitz nos dice que el generalato, en especial la voluntad de este, es un factor para combatir la fricción. No nos sorprenda escuchar nombres famosos que se sobrepusieron a la enorme fricción de la guerra y pudieron vencerla por algún tiempo, e incluso sacando ventaja de ella. En este caso podría mencionar a Rommel, mariscal alemán, famoso por retener a los aliados en el norte de África con escasos recursos, alimentos, municiones, el combustible para los tanques y transportes. Ahora recuerdo cuando Filipo asediaba la ciudad de Bizancio para integrarla a su imperio, el rey macedonio llevó una empresa nocturna para ocuparla en su totalidad, el sigilo de las tropas era tal que el ejército de la ciudad de Bizancio no se percató de las intenciones de su enemigo. Entrada la noche, apareció la luna llena alumbrando todo el campo de batalla, así los vigías sorprendidos contemplaban la movilización del ejército enemigo en total silencio. Dieron la alarma de la amenaza, y se defendió en los puntos más críticos. Al final los asediados pudieron resistir a la invasión, causarle bajas, e incluso dejarle en una pésima posición, que tuvo que retirar el asedio para atender otros enclaves importantes. Otro ejemplo del efecto negativo de la fricción, podemos citar al ejército de Alejandro Magno que se dirigía a la India. La fricción fue tan enorme en las tropas, que prefirieron amotinarse que seguir avanzando en territorio desconocido. El monzón, las serpientes, la malaria, los elefantes como tigres en la selva, incrementaba la incertidumbre de su destino. Inclusive se recuerda que no hubo queja similar al regreso a Babilonia, atravesando el inhóspito desierto de Gedrosía. O podríamos dar los ejemplos conocidos de Napoleón y Hitler en su invasión a Rusia, y el efecto abrumador que logró el invierno a la tropa de ambos, un caso de fricción muy bien conocido, aunque no podremos acusar a sus promotores de falta de conocimiento. Napoleón sabía muy bien el efecto del invierno, pero él decidió permanecer en Moscú, para esperar si podría lograr una victoria decisiva al estilo Austerlitz. Si hubiese dejado esta idea, habría evitado el efecto del invierno de tal manera.
Mientras el caso de Hitler es un poco diferente, cegado con las victorias relámpago que había logrado el ejército alemán contra ingleses y franceses, pensó que podría conquistar Rusia de tal manera, y relativamente tuvo razón, muchos rusos fueron derrotados en la ofensiva alemana, aun si se hubiesen tomado Leningrado, como Stalingrado a tiempo, los suministros serían más viables y el efecto del invierno habría sido menor en medida. Aunque tendría mayor importancia este factor ya que se trata de una ocupación de Rusia, en contraste con Napoleón que tenía forma de una invasión de castigo. Una nota más: se ha pensado que el invierno ruso es una fricción inexpugnable, incapaz de soportarlo, aunque es un mito, los suecos como mongoles el invierno no les supuso gran dificultad para atacar a Rusia y obtener buenos resultados para ello. Después de la fricción específica, Clausewitz nos habla de una fricción general, esta es aquella que está impregnada del azar, incluso en aspectos no militares, menciona 4 elementos que la componen: el peligro, esfuerzo físico, información y fricción. Debo mencionar que estos elementos fueron tratados en capítulos individuales, el autor prusiano hace englobar estos elementos, para poder explicar algunos otros fenómenos que contrarrestar a la fricción general. Admite que no podrán eliminarla, pero sí contrarrestarla en estos aspectos. Desde llevar a cabo ejercicios para dar fuerza al cuerpo en los esfuerzos grandes, que se esperan en una guerra. Preparar las maniobras en tiempos de paz de modo de incluir algunas causas de fricción, para que el juicio, prudencia hasta decisión de los distintos tipos de jefes puedan ser ejercitados, tienen un valor más grande de lo que creen algunos, en resumen donde el azar tenga mayor influencia en el conjunto de la operación a seguir. Un estado que gozo de la paz por largo tiempo tratará de asegurarse algunos oficiales que hayan actuado en teatros de guerra extranjeros, para aprender algunas lecciones. En varios ejércitos se llevó a cabo algo llamado juegos de guerra, movimientos de tropas con algunas reglas, en algunos de ellos dejaban al azar jugar un papel importante, y en ocasiones solían ser similares las acciones en el juego, como en el despliegue real de las tropas. Estos últimos 3 puntos son invaluables para enfrentar a los efectos de la fricción. Si prestamos atención a la historia militar, muchos reformadores militares llevaron a cabo estas acciones a cabo. Niebla de guerra. Hay un último concepto por el cual hablar, y es el de niebla de guerra. Es posible que ya tú lo hayas escuchado, ciertamente es relativamente más conocido. Existe un documental que lleva ese título, Niebla de guerra, el cual el protagonista es el exministro de guerra de Estados Unidos, durante la guerra de Vietnam, el cual habla sobre diversas cuestiones, en especial de sus decisiones en retrospectiva en las guerras que participó. Asimismo el término es usado en diversos juegos de estrategia en tiempo real, véase Age of Empires, Empire Art, o Warcraft, etc. Lo curioso en estos últimos que ocultan información en el mapa del enemigo. Ambos ejemplos tienen un origen común, en cierta medida el término fue sacado de la bibliografía estadounidense respecto al concepto de niebla de guerra. Lo que resulta en verdad extraño, este concepto que abunda en el mundo anglosajón en realidad es un intento de simplificación del significado sobre la fricción, incertidumbre o azar. Solo diremos que a partir de los 60s, comienza a aparecer este concepto en diversos manuales y textos militares. La llamada niebla de guerra, es solo un concepto creado, a partir de algunas citas que se refieren al azar, incertidumbre o fricción. Ya es claro que Clausewitz nunca usó dicho término. Algo que es curioso, que se puede encontrar muchas veces citado, pero estas citas difieren unas a otras, y en algún momento se dan exposiciones ambiguas de lo que significa niebla de guerra. Y citan 2 pasajes de la obra. 3/4 partes de las cosas de la guerra, permanecen en la bruma de una incertidumbre. La gran incertidumbre es una característica de la guerra, como la niebla o la luz de luna frecuentemente exagera, o muestra las cosas de manera grotesca. Para algunos esto podría ser suficiente, la palabra niebla, bruma, aparece recurrentemente en otros pasajes, sin ser un concepto, como lo es la fricción, o incertidumbre, los cuales tienen capítulos propios. Quise dar énfasis, porque en algunos documentos se habla solo de la niebla de guerra, y dentro de ella, se hablan, de menor medida los otros 3 conceptos: azar, incertidumbre, fricción, e incluso se terminan ignorando. Y en el peor de los casos se construye a partir de la idea equivocada de niebla de guerra.